Que el Señor le bendiga de manera rica y abundante en este nuevo día, en esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en su espacio, abriendo camino con la palabra de Dios. Mucho se ha comentado sobre los pronunciamientos que en estos días hemos estado leyendo en las redes sociales. Un aspecto importante de estas declaraciones es sobre quiénes son los hijos de Dios, quiénes tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios. Esto no podemos discutirlo a la luz de la palabra de ningún hombre aquí en la tierra. Solo la Biblia, que es la palabra de Dios, nos puede decir con exactitud quiénes tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios y cuáles el Señor adopta como hijos suyos para ser merecedores del reino de los cielos. Y nos vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar, invito a ustedes a buscar en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. La palabra de Dios nos va a decir quiénes son los hijos de Dios y quienes tienen derecho a ser herederos del reino y de su gloria. Su palabra nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamad, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendita sea su santa y poderosa palabra del Señor. Vemos aquí claramente a quienes la Biblia llama hijos de Dios, aquellos que son guiados, y no solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, sino aquellos que permanecen en el Espíritu Santo, aquellos que tienen la actitud, aquellos que toman la decisión a través del Espíritu Santo, a través de colocarse en la mano de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo a través de su vida aquí en la tierra. Esto, la palabra de Dios, son llamados hijos de Dios. Y dice Pablo en la carta a Romanos, del capítulo 15, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo, esto significa que nosotros asumimos una actitud de humillarnos a Él, de no creernos por encima de Él, sino que esta humillación hacia el Espíritu Santo, entregar todo lo que soy, permitir que el hombre viejo se desgaste para que el Espíritu Santo regenere todo nuestro ser y pueda parir una criatura nueva. Esto nos permite a nosotros ser guiados, conducidos, para poder permanecer bajo la gracia de ser llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Cuando permanecemos bajo la influencia y el dominio del pecado, obviamente que la gracia de Dios no está con nosotros. Para poder estar bajo la gracia, tenemos necesariamente que ir a los pies del Señor, ir en pos de Él, para entregarle nuestra carga. Así lo dice la palabra: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, porque yo os haré descansar. No importa la magnitud de tu pecado, porque no hay pecado pequeño, no hay pecado grande o gigantesco. Todo lo que es una transgresión, todo lo que es una desobediencia es pecado. Tan sencillo como eso. El pecado no es como la ley del hombre. Cuando usted va conduciendo y se pasa un semáforo en rojo,
¿Qué pasa? Usted ha violado una simple ley de tránsito. Ahora bien, si usted cuando se pasa en rojo, no solamente está violando una ley de tránsito, si al momento que usted se pasa en rojo, usted atropella a un ciudadano, a una persona que va cruzando la calle, esto trae un agravamiento de esa simple ley de tránsito. Pasa a ser ya prácticamente a un homicidio, a un asesinato, porque usted ha matado a una persona violando una simple ley de tránsito. No. Todos los pecados que podemos cometer, esto conlleva a muerte, ya sea una mentira piadosa, ya sea la fornicación, ya sea un robo, ya sea un homicidio, ya sea que usted permanece bajo la influencia de un pecado como la homosexualidad. Todos son pecados y todos tienen que llegar a los pies de Dios para poder arrepentirse y ser guiados por el Espíritu Santo para entonces ser llamados hijos de Dios y tener participación en el reino de Dios. Vamos a seguir con lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a buscar lo que nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad para ser hijos de Dios. Sí, para ser hijos de Dios. Todo lo que le recibieron, tú tienes que recibir al Señor en tu corazón. Tú tienes que recibirle a Él como tu único Dios verdadero, como tu Salvador. Permitir que el Señor regenere tu vida. No importa el pecado, pero tú tienes que permitir que el Señor entre a tu vida, reconocer y creer en el nombre a quien se le ha dado potestad tanto en el cielo como en la tierra para perdonar los pecados. Solamente Jesucristo tiene la potestad, así se la ha dado el Padre, para perdonar todo el pecado del mundo. No es un hombre, es el Señor. Por lo tanto, la fe tiene que estar basada en Jesucristo. Él es el consumidor de todo. Él es que te redimió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre preciosa. Y tú tienes que creerle a Él para entonces ser llamado hijo de Dios. En una ocasión, predicando Jesús en la casa de la suegra de Pedro, pidieron a Él y le dijeron: Señor, ahí está tu madre y tu padre y tus hermanos que te buscan. Y Él le dijo: ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad y la guardan. Para ser llamado hijo de Dios, tenemos que guardar su palabra, tenemos que estar conociéndolo a Él, la vida de Jesús, e imitando la vida de Jesús, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Obviamente, guardar sus mandamientos es alejarlo del pecado. No es vivir en el pecado. Todos somos creación perfecta de Dios, pero el pecado rompe esa hermosa relación entre Dios y el hombre. La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó el precio de su sangre por nuestros pecados. Ya Él pagó el precio de nuestros pecados. Ahora lo que nos toca a nosotros es creerle a Él, humillarlo a Él y hacer su voluntad, así como nos dice. También Apocalipsis nos dice en el versículo, en el capítulo 21 y en el versículo 7 lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere el pecado, el que venciera las tentaciones, el que venciera toda maldad de este mundo, ese, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero tenemos que vencer el pecado, hermano. Tenemos que vencer
las tentaciones. Tenemos que huir al mundo de pecado que estamos viviendo. Repito, no solamente los que están en pecados graves, como llama la humanidad a estos pecados que hoy estamos mencionando, sino que los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, todos son pecadores. El que comete una simple mentira, el que vive bajo la mentira constantemente, está fuera de la gracia de Dios. La palabra dice que los mentirosos y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esta parte tenemos que entenderlo. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, haciendo su voluntad. Ahora, todos tenemos la elección de ser hijos de Dios. Juan 3:16 nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que vivimos en este mundo tenemos el derecho, tenemos el privilegio de poder alcanzar el ser llamado hijo de Dios. Pero tenemos que borrar de nuestro interior todo pecado para poder estar bajo la gracia y la cobertura del Espíritu Santo. Fíjense que en una ocasión, estando Jesús, llegaron una multitud con una mujer encontrada en pleno acto de adulterio. Y mientras Jesús escribía en el suelo, ellos insistían que Jesús le diera respuesta. ¿Qué debía de hacerse con esta mujer? Tanto fue la existencia de aquellos que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tome la piedra y la arroje contra esta mujer pecadora. Un silencio entre ellos, y la conciencia que se movía en su interior le dijo que todos estaban en pecado, pequeños o grandes, todos estaban en pecado. Y dice la palabra que desde los más viejos hasta los más nuevos fueron soltando la piedra y se marcharon. Y Jesús les dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusan, pues yo tampoco te acuso. Ahora vete y no peques más. Esa es la grandeza del perdón de Cristo. Él no perdona, pero tú tienes que abstenerte a seguir una vida de pecado. Si bien debemos amar a todos los que están en pecado, a todos los que son nuestros prójimos, tenemos que decirle que su vida pecaminosa tiene que terminar y él tiene que arrepentirse. Es la forma de yo amar a un pecador. Es la forma de tú amar a alguien que está enfermo. No solamente contemplar su enfermedad, sino darle a ellos medicina para que se curen. Y los que hoy están en pecado, esta es la medicina, la palabra de Dios. No es simplemente decirle: tú eres hijo de Dios, te amo, te quiero, ven a mi casa, te doy mi protección. Sí, es un ejemplo de una persona que ama a Dios y ama al prójimo. Pero si tú lo amas, tú tienes que decirle que debe llegar al arrepentimiento. Una persona adicta a la droga, adicta al alcohol, tú no puedes darle más alcohol y darle más droga. Tú tienes que llevarlo a que él se pueda sanar y a que él pueda romper esa dependencia al alcoholismo y esa dependencia a las drogas. Espero que hayamos entendido lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Aquellos que permanecen en el Espíritu Santo, esos son guiados por el Espíritu Santo y son llamados hijos de Dios. Si haces mi voluntad, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, tú serás mi pueblo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo. Bendiciones, bendiciones de lo alto, de manera muy especial para ti, hoy y siempre.